Estamos ya de vuelta, son las 11:28 y nos acompañan don Luis Taiz, don Antero Flores Araos y Percy Medina, que le falta un poquito para ser don, así que vamos con Percy Medina nomás. Es porque me he quitado la barba, es otra promoción. A ver, hay dos temas que son bien importantes para hablar. Uno es el que terminaba yo de hablar con el congresista García de la Hunde, que es el futuro de la reforma política, que de hecho nos agobia a todos y es un tema que nos ocupa con cada vez más ímpetu. Y el otro es que después de 4 años y medio, el fiscal Germán Juárez Atoche acusó finalmente a los señores Humala y Heredia. Y el primer tema que quería preguntarles es qué opinan de la pena que han pedido para ambos y luego de la posibilidad de que se disuelva el Partido Nacionalista, que es parte del petitorio que se ha hecho en la acusación penal. Don Antero. Primeramente, la tarea de los fiscales es investigar y lógicamente acusar, y es lo que están haciendo. Entonces está dentro de su tarea. Decir que lo que han pedido es mucho o poco o medio es prácticamente decir que son culpables, porque si es culpable para que te impongan poco o mucho, pero igualmente eres culpable. Entonces yo no podría decir, como creo en la presunción de inocencia, que si es alto o bajo lo que se está pidiendo. Tendrán que en el Poder Judicial determinar si hay responsabilidades o no. En lo que sí hay que distinguir siempre, creo, en estos procesos, es los que son fondos de campaña de los que puedan haber sido cohecho, coima, corrupción, para que hagas o no hagas determinadas cosas. En los fondos de campaña, yo no veo lo que se dice, te soy franco, de lavado de activos. Lavado de activos es cuando te dan algo sucio para que tú, como una dry cleaner, lo limpies bonito y lo devuelvas ya limpio. Pero si te lo han dado para que te quedes con él, ¿cuál lavado es? Ninguno. Claro, y habría que identificar el delito fuente, además, ¿no? Así es. Entonces, por ahí no va la cosa. Y lo otro, sí, corrupción, que tendrían que determinarse en el juicio oral. Ahora, penalizar a los partidos políticos me parece francamente un exceso y que va contra artículos expresos constitucionales de la participación política a través de estas organizaciones que se llaman partidos o movimientos regionales u organizaciones políticas vecinales que antes había y ya no hay desde hace como un año y medio. Entonces eso sí, francamente me parece una barbaridad y debería pararse. Los partidos no pueden ser penalizados, sancionados, porque las sanciones son frente a infracciones personales. Las instituciones no delinquen parte de sus asociados o sus afiliados, pero no ellas. En consecuencia, sería hacerle un daño a todos los demás en que creen en esta forma asociativa de poder hacer política. Pero si compartes la idea. Claramente, yo creo que hay que diferenciar el que un grupo de dirigentes hayan delinquido de que el partido en su conjunto pueda haber delinquido. Puede haber casos en los cuales se funde un partido exclusivamente con finalidad de delinquir, lo que fuera, pero eso es algo muy distinto de un partido que hace política, que tiene afiliados, que tiene bases, que funciona regularmente en el país y que tiene un grupo de dirigentes que podrían haber cometido un delito. Eso hay que diferenciar. ¿Tú categorizarías al Partido Nacionalista como un partido nacional con vocación de participación constante en la democracia, con bases? Yo creo que es un partido con una dirigencia bastante centralizada, donde claramente el señor Humala y la señora Heredia han sido siempre los que han tenido la voz cantante, pero han tenido bases, han tenido militantes, han tenido comités en todo el país y supongo que lo siguen teniendo. Entonces yo no diría que puede equipararse al partido a la voluntad de dos personas. Me parece que ahí hay mucho más, no solamente han sido gobiernos, sino que han tenido parlamentarios en 2 legislaturas. Entonces a mí me parece que hay que ir con cuidado, hay que evaluar con cuidado cómo se piensa criminalizar, digamos, a los partidos y que no se responsabilice al conjunto de afiliados de lo que podrían haber hecho sus dirigentes. Correcto, don Luis. O algunos dirigentes. O algunos dirigentes, exactamente. Bueno, no coincido con aquí mis amigos, pero
en términos de que los partidos, o sea, a las empresas no se le judicializan por el hecho de que el gerente haya hecho algo o el dueño, igual con los partidos políticos. Yo creo que aquí lo que hay también es una falta de información, en el mejor de los términos, ¿no?, de los fiscales sobre lo que es la esencia de un partido político. O sea, ellos creen que es como una organización, la han acusado de una organización criminal, como que si esto respondiera, como que si todos los que estuvieran allí en el partido político fueran criminales, por favor. Claro. ¿Te das cuenta? Es una manera de criminalizar no solamente los partidos, la política en general. Sí, y eso me parece muy mal. Yo creo que el fiscal Atoche se llama, ¿no? Juárez Atoche, creo que debería de mirar un poco más su tema, ¿no? Coincido con Antero que es muy difícil sancionar el tema de lavado de activos, porque lo otro no tiene pena. El recibir dinero de otros no tiene pena. De aquí en adelante, sí, claro, pero no para atrás. Entonces no tiene pena. Entonces, ¿qué cosa es lo único que podría tener pena? El lavado de activos, que de alguna manera lo ha explicado él. A mí lo que me preocupa en realidad, durante el gobierno de Humala, acuérdense ustedes que había un ministro de Justicia que dijo, es que Odebrecht saca y pone presidentes. ¿Se acuerdan de un ministro de Justicia que dijo saca y pone presidentes? Y durante el gobierno de Humala, 2 de los 3 proyectos más caros que el Perú ha tenido se hicieron. Desde el principio hasta el fin. ¿Habla usted de gasoducto y de Salara? Y, obviamente. ¿Y no ha pasado nada? ¿Quién investiga eso? Yo por ahí iría mi investigación, no por esto, sí, está bien, pero para aclarar, digamos, pero esto a mí me sorprende que por esto no los estén investigando al gobierno de Humala, porque allí creo que hay muchas mayores cosas que mirar, ¿no? Ahora, esto también queda de alguna manera enclavado dentro de una discusión paralela y quizá un poco más grande, que es la discusión de la necesidad de reforma política. Yo hablaba con Víctor Andrés García Belaúnde, con Percy lo hemos hablado en N oportunidades, de la necesidad que hay de hacer una reforma política, pero siempre operando bajo la premisa de que la reforma tiene que fortalecer a los partidos. Así es. ¿No? Entonces nos encontramos con una medida como esta, que creo han estado los 3 de acuerdo, podría ir en desmedro de la institucionalidad de los partidos. Eso no significa que los corruptos no deban pagar sus penas, estamos también de acuerdo, porque hay ser muy severos con ellos. Y por supuesto, y para eso está el Código Penal, o sea, aquí nadie pretende decir lo contrario. Pero, Percy, el congresista García Belaúnde hacía hincapié en algo que creo que es importante también discutir. Él decía, si es que nos planteamos sacar adelante todas las reformas que el Ejecutivo nos ha entregado, que son 13 o 14 cambios constitucionales, él decía, matemáticamente, como hablando de fútbol pregareca, llegamos, pero va a ser muy difícil discutir 14 cambios en la Constitución en el tiempo que queda, ¿no? No son 14 cambios en la Constitución, en realidad son 12 proyectos y me parece que 4 de ellos tienen cambio constitucional. Y algunas son cosas muy concretas, ¿no? En términos de los plazos, yo creo que la preocupación principal está por justamente las reformas constitucionales, que son 4. Porque necesitan una primera votación antes de junio y una segunda votación para que puedan, efectivamente, para que puedan haber sido votadas en 2 legislaturas consecutivas, de tal manera que operen en la elección del 2020. Y lo que tiene que hacer el Congreso es discutirlo, ¿no? No necesariamente aprobarlo, pero sí tener una discusión seria sobre esos temas y ver qué es lo que la representación nacional decide. Ahora, Víctor Andrés García Belaúnde decía que el politólogo importante, el politólogo peruano Carlos Meléndez, fue citado hoy al Congreso para hablar un poco de esto y que él decía que estas reformas buscan fortalecer el presidencialismo. ¿Ustedes lo encuentran así?
Yo creo que sí, ¿no? Y no necesariamente es algo malo, pero lo que buscan es desparlamentarizar un poco, que fue el camino que tomó la Constitución del 93, ¿no es cierto? La del 79 era más presidencialista, la del 93 despresidencializó, entre comillas, porque introdujo algunos elementos híbridos, como este asunto de el voto de investidura y algunos elementos en la relación entre Congreso y Ejecutivo. Entonces, lo que ha hecho la comisión que coordinó Fernando Tuesta es plantear una serie de reformas que devuelvan, digamos, al presidencialismo el eje de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, y de alguna manera eviten lo que podría ser un enfrentamiento entre ambos poderes. ¿Qué ha sido lo que le ha dado, digamos, forma a este quinquenio, ¿no? Uno puede estar a favor o en contra de lo que se ha planteado, pero tiene un sentido, ¿no? Claro. Es una propuesta coherente. Uh-huh. Yo creo más que nada en el balance de poderes, en que haya los pesos y contrapesos. Y a diferencia de Percy, creo que la Constitución del 93 fue más presidencialista que la del 79. En algunos otros aspectos. Y tenía lógico que así fuera, en algunos otros porque aspectos. fue promovida por quien tenía mayoría en el Congreso Constituyente, que era el señor Fujimori, el que clarísimamente quería quedarse y clarísimamente también quería mandar sin el contrapeso del Congreso. Y había cerrado el Congreso por Así él. así es, para tener la sartén por el mango también, y las demás ollas, por supuesto, todo. Ahora, ¿estas reformas tienen que verse con prioridad? Yo creo que sí. Lo que pasa es que el gobierno siempre manda todos los proyectos de ley, salvo algunas excepciones muy pequeñas, con lo de prioridad y urgencia. Entonces ya viene el lobo, cuando viene ya nadie le cree, y es lo que está pasando. Ahora, ¿tiene que verse solamente las reformas que está planteando, políticas que plantea el gobierno? No, tiene que verse también con otro. No solamente el gobierno tiene iniciativa legislativa, también lo tienen los parlamentarios, los colegios profesionales de esto, la Corte Suprema, o sea, el Poder Judicial. Y ya hay muchos proyectos de diversos parlamentarios e instituciones que tienen que ver con la reforma política. Entonces tienes que verlo en su conjunto. Ahora, no es cuestión de simplemente acá dictamina corriendo la Comisión de Constitución y luego pasa al Pleno. No, las comisiones normalmente piden informes a expertos, sobre todo la de la Constitución. La Constitución le pide opinión a una serie de personas que conocen el tema. Y esto es así. Entonces no tienen por qué correr, no tienen por qué apresurarse. Hacerlo sin dilación sí, pero tampoco hacer las cosas a topatolondro como salgan, ¿no? Eso no estaría bien. Don Luis. Bueno, en primer lugar yo quiero señalar que las reformas políticas no van a cambiar nada, y inclusive estas que se están proponiendo, o están incompletas de lo que debiera cambiarse. ¿Qué cree que le faltan? Hay cosas básicas que no están ahí. Por ejemplo, la confianza del ciudadano. La confianza del ciudadano en las autoridades que elige. ¿Dónde están puestas? Yo voto por ti porque tú me estás proponiendo a mi ciudadano que vas a hacer A, B, C, D y E, ¿cierto? Y por eso voto por ti, no por tu cara bonita o porque eres un experto de Harvard, ¿verdad? Entonces, si tú resulta que tienes la capacidad de poder venderme eso, voto por ti y después hacer otra cosa, entonces el ciudadano queda burlado. ¿Dónde está la reforma política que protege al ciudadano en esto? Yo, ¿por qué qué le debe pasar a ese presidente que no cumple con lo que dijo que iba a hacer? Entonces, más seriedad en las cosas. ¿Te das cuenta? Segundo, si entre dos abogados hay 3 opiniones, entre 2 cientistas políticos hay 5 opiniones. Entonces, obvio que el Congreso tiene que consultarle a otros cientistas políticos que están pensando, y ellos tomar la decisión, porque ellos no son cientistas políticos, ellos son políticos. En consecuencia, contrastan la teoría con la praxis. Entonces, obvio que tienen que pensarlo más. O sea,
por ejemplo, esta propuesta de que la elección de Congreso se haga en segunda vuelta, pero que están locos. O sea, ¿dónde está el peso y contrapeso ahí? O sea, van a municipalizar la elección presidencial, porque así es ahora en los municipios. Tú eliges tu 50% de partida. Tú sales elegido y jalas tu 50%. No puede ser. Entonces yo creo que aquí hay errores graves, y como ese es uno, digamos, pero hay otros más. Entonces, una reforma tiene que ser para que dure mucho tiempo, no para estarla cambiando al año siguiente. Y en consecuencia, tiene que pensarse con tranquilidad. Entonces, yo creo que allí, esta es una bandera que ya se puso, y el Congreso tendrá que discutirle, tendrá que sacar las cosas, y yo espero que el Congreso lo haga con responsabilidad y no urgido porque los van a sacar del Congreso. Y bueno, pues si los sacan del Congreso, pues, significa que en el Congreso del 2021 podrán hacer mucho de lo que están ahora. O sea que, ¿cuál es el tema también en eso? ¿Te das cuenta? Ahora, perdona, un puntito nada más. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que concentrarse en gobernar. Y gobernar es darle las cosas que el ciudadano requiere. Porque aquí no hay cuidado del ciudadano. Les pido un favor a los tres que me han pedido la palabra. Hacemos un corte y regresamos para terminar el diálogo antes que se va. Corte y volvemos. Bien, está interesante acá la conversación, y antes de plantear yo un tema que creo que va a ser rico y polémico, antes le había pedido la palabra y también Percy, antes, por favor. Mira, lo primero que tiene que definirse para todas estas reformas es si vamos a quedar con unicameralidad o se va a ir a la bicameralidad. Yo creo que el momento, yo soy bicameralista, pero el momento es de lo más inoportuno. Tú no puedes tratar todas las reformas si no has definido eso, porque muchas reformas tienen que ver con un articulado enorme de la Constitución sobre las competencias que tendría una Cámara y la otra. 2. No todas las reformas que se han planteado van a fortalecer la participación política. Por ejemplo, el hecho de que ya no se requieran firmas para creación de partidos, sino que haya militantes en número bastante reducido. Miren, vamos a tener infinidad de partidos y va a ser peor que lo que había. El otro tema, coincidiendo con Lucho, el que el Congreso salga de la segunda vuelta presidencial. En la segunda vuelta presidencial van los dos primeros. Entonces los votantes van a preferir cualquiera de las listas de estos dos, porque la gente trata muchas veces de votar a ganador. Entonces no vas a tener la representación real del país. Los otros partidos que no son de los dos candidatos ganadores de la primera vuelta estarían pintados en la pared, y en consecuencia esa gente que tiene simpatías por tal ideología política o cual otra, pero que no está entre los dos primeros de la primera vuelta, estarían excluidos. No solamente eso, antes, como no conseguirían el 5%, tendrían que desaparecer. Así es. Y usualmente, para darle la palabra a Percy, esa gente es casi la mitad, porque a primera vuelta, digamos, entre primero y segundo pasa siempre uno con 35 y uno con 20, ¿no? Normalmente. Más o menos. Y ahí viene ya la atomización chiquita. Pero, bueno, yo coincido con Lucho en que la reforma legislativa no soluciona todos los problemas. Eso está clarísimo, ¿cierto? Hay un montón de cosas adicionales que tienen que hacer los propios actores.
Pero yo creo que hay algunas reformas fundamentales que hay que dar. Y ahí discrepo parcialmente de lo que dice Antero, por ejemplo, en el tema de inscripción de partidos, porque yo creo que lo que tenemos ahora como inscripción de partidos es una falacia, porque la gente recoge las firmas entregando caramelos, chocolates, lo que fuera, y esas no son firmas que den cuenta de una organización real. Entonces, tenemos una barrera muy alta, casi 800.000 firmas, pero que no es consistente, porque podría ser equivalente a hacer ranas, a subir a un cerro, porque no demuestra una adhesión partidaria, de verdad. Claro, no hay filiación detrás de la firma. Podríamos, ¿eso es verdad? Eso hay que cambiarlo. Pero hay que cambiarlo por un requisito. Estoy convencido que hay que cambiarlo, pero el cambio que se ha propuesto creo que es peor que la enfermedad. Bueno, eso se puede discutir. ¿Y cuál es el cambio que se ha propuesto? Que haya afiliados, en un número de unos 14.000 más o menos. 12.000. Depende, eso va a ir variando también conforme avancen los procesos electorales, porque es un porcentaje de la población que votaron en la elección anterior. Me parece que ahora son como 14.000 en relación con la última. Pero bueno, tener 14.000 afiliados, que además sean personas con deberes y derechos al interior del partido, que son los que van a dar lugar a la selección de candidatos, porque los candidatos salen de ese padrón de afiliados y esos son los que además votan por los candidatos. A mí me parece que eso es un cambio importante, ¿eh? No es es mucho mejor que tener 800.000 firmas que no valen nada, ¿no? Yo estoy convencido de las 800.000, pero también estoy convencido de que lo que se está proponiendo no va a resolver el problema de los partidos, que no solamente es en el Perú, es en el mundo, que hay que buscar algunas otras fórmulas de intermediación política, porque el elector ya no quiere intermediación. Hay algunos partidos políticos que se han hecho bancada en el Congreso, que todavía no son partidos políticos, que con esta fórmula entran. Bueno, podemos coincidir en algunas de esas cosas, Miguel, pero yo creo que reformar y establecer criterios para que los partidos puedan inscribirse sobre la base de elementos reales es fundamental. Y luego generar también criterios para que salgan del registro electoral, porque ahora tenemos más de 20 partidos donde más de la mitad no representan nada. Entonces, si hay triquiñuelas por las cuales tú te puedes ocultar tras una alianza y mantener la inscripción, eso es un problema, ¿no? Y otros elementos importantes, ¿cómo se eligen a los candidatos, por ejemplo? En este momento, la OMPE puede ser invitada a las elecciones internas, pero debería haber algún mecanismo para que alguien verifique que esas elecciones internas son de verdad y que no son simplemente un Ahora, bajo esta nueva propuesta, la OMPE no solamente supervisa, sino que organiza. Ya, pero ahí yo le hice una pregunta al doctor Tuesta, que te repito, Percy, porque de alguna manera son ambos expertos en temas semejantes. Si la idea es fortalecer a los partidos y la OMPE va a organizar y a supervisar las elecciones, y tú vas a tener a tus 14.000, 12.000 militantes ideologizados con una bandera política, con una estructura de ideas, con un sistema partidario, ¿cómo así después abres las puertas del partido e invitas a votar a cualquier ciudadano que está caminando por allá que pase? Es muy buena pregunta. ¿Eso no naturaliza la idea de ser un partido? Total, pero Percy decía también de que con un caramelo vas consiguiendo las 800.000 firmas. Oye, acá va a ser con 2 caramelos que consigues de repente las 14.000 personas que se sienten ya afiliados, pero que van a votar en tus elecciones. Que van a votar, pero que se sienten afiliados, se supone que tienen tu misma ideología política, pero no hay nada que te garantice fidelidad y que mañana seguirán. Ahora, mi pregunta, y tampoco las elecciones internas de los partidos han garantizado que llegue lo mejor. De acuerdo. Y por último, si me permites, si aquí los 3 es difícil, los 4, ponernos de acuerdo en estas cosas, ¿cómo pretenden que en el Congreso de la República hagan estas reformas en 2 meses? Por el amor de Dios, no sean insensatos. Ahora, quiero regresar a la pregunta, Percy, porque si bien Antero ha abordado una parte, que es la de que con 2 caramelos me consigo 14, yo quiero regresar a la médula de mi pregunta, que era, asumamos que conseguimos los 14 de buena forma. Así es. Ya, ¿por qué abrir las puertas al público en general a votar adentro de los partidos cuando ni siquiera están inscritos?
Yo creo que es una buena pregunta. Yo no estoy en contra de las primarias cerradas, me parecen también una buena opción. Yo creo que la comisión que coordinó Fernando Tuesta ha propuesto primarias abiertas como una manera de abrirse a la ciudadanía y permitir también que ese sea el espacio en el que opere el voto preferencial y que se organice la lista y que sea un momento también en el cual se defina quiénes son los que van a participar luego en la elección principal, porque quienes no han obtenido un porcentaje mínimo en esas primarias no pueden participar en la elección general. Entonces, bueno, esto es un engranaje, ¿no es cierto? Ahora, permíteme robarte la palabra para plantearles a ustedes, en los minutos que nos quedan, que son 7, se nos ha ido el programa volando, un tema que a mí me parece bien importante. El presidente ha mandado todas las reformas menos la bicameralidad, eso Percy nos lo recordó en la pausa. Pero antes, en su primera intervención después del corte, dijo algo que yo quería plantearles ahora, me robó rápidamente la idea, que es lo siguiente. Buena parte de las reformas, en derecho nos enseñan a entender las cosas como accesorias y contingentes, ¿no? O sea, está lo principal y lo accesorio y lo contingente, y así vemos el mundo de los abogados. Perfecto. Bajo esa lógica, el problema está en que varias de las reformas que sí han ido al Congreso son, en mi opinión, contingentes a lo principal, que es la bicameralidad. Y la bicameralidad tiene un problema, que es que yo, igual que antes, me declaro completamente bicameralista. El problema está en que me parece un problema pedirle a la gente que vote por la bicameralidad o que lo haga el Congreso cuando nos acaban de decir que no. Bueno, o sea, hace que el 9 de diciembre... Menos de un semestre. Pero sabemos por qué la gente dijo que no, ¿no? La gente dijo que no por el añadido que tenía que ver con... Este contrabando que Vizcarra dijo, ¿no? No, perdóname, la gente no dijo que no por eso. La gente dijo que no porque el gobierno hizo una campaña para el no. Bueno, o sea, por favor. Pero si la gente común y corriente no se había percatado del tema, miren ustedes, el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, este último que era congresista en ese momento, les demoró cerca de una semana darse cuenta de la trampita. Pero yo coincido con Mijail en el sentido de que hay cosas importantes y cosas accesorias en la reforma, y que muchas de esas cosas que se han planteado podrían no hacerse y no pasa nada, efectivamente. Pero ¿qué hacemos con las que sí son importantes? Con la inscripción de partidos, la salida de partidos, las primarias, todos los temas de paridad, asuntos que vienen discutiéndose además en los últimos años y que no han tenido un curso en el Congreso para definirse como cambio legislativo, ¿no? Yo creo que eso sí debería abordarse. Y yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, del abrir porque ¿qué pasa? Hay mucha gente que le gustaría hacer política. Yo, por ejemplo, no me metería en ninguno de los partidos existentes, pero ni de broma, no creo en ellos. Además creo que están en el pasado, ¿te das cuenta? Entonces tengo que buscar una cosa nueva, y yo estoy seguro que muchos como yo quieren hacer lo mismo. Entonces el abrirlo es algo saludable, porque tú no vas a cambiar la política, la cambia la gente, no la cambian los numeritos o las instituciones o los procedimientos, la cambia la gente. Y entonces estos partidos nos van a dar la gente que necesitamos para cambiar la política en el Perú. Entonces, de ese punto de vista me sale sano que haya habido una preocupación por esto. No sé si es la mejor, pero ha habido una preocupación que es rescatable, pero hay que discutirla. Coincidimos en el objetivo, no necesariamente en el mecanismo. Exactamente. Ahora, hablemos en lo que nos queda de cómo podemos viabilizar la bicameralidad, que es un tema caliente, porque si bien el presidente no la ha mandado al Congreso, estoy seguro que quisiera, creo que él mismo se ha dado cuenta que no es el momento. Pero ¿cómo lo manejamos políticamente? ¿Hay posibilidad de someter una bicameralidad en el Congreso porque de que se puede, se puede? La reforma es inviable si no hay un acuerdo político sobre el conjunto. Digamos, esto no va a funcionar ni en los plazos que hay, ni así hubiera 6 meses más o lo que fuera, si es que las fuerzas políticas no son capaces de sentarse y ponerse de acuerdo. Hemos participado en la ley de partidos, ¿se acuerdan? En el año 2002, en las discusiones, y lo que hizo posible la ley es que en algún momento las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo sobre algunos aspectos centrales que había que legislar. Una última cada uno, que ya el tiempo nos ahora está... sí te pongas de acuerdo políticamente todas las agrupaciones que están representadas en el Congreso para cambiar la unicameralidad por la bicameralidad, el momento es absolutamente
inconveniente, impertinente. La gente acaba de decirle no quiero el bicameralismo. No puedes por lo hacer menos eso tienes que esperar un a tiempo. espaldas de la gente. Ese era mi punto. Entonces mi punto es que en la elección próxima pongan una pregunta sobre la bicameralidad, En la donde no presidencial. hay intereses. En la del 2021. En la del 2021. Me gusta la idea. Bueno, sí. Gracias. Es una buena idea. Me gusta la idea. Hemos llegado a un consenso y con el consenso hemos llegado al final del programa. Señores, les agradezco muchísimo por su presencia. Muchas gracias por ayudarnos a entender mejor el panorama. Gracias. Señores, con ustedes es hasta mañana. Tengan buenas noches, que descansen bien y los espero a las 11 en punto aquí en Contacto. Chao.